En esta parte C se dan algunos ejemplos prácticos de aplicación del teorema pi de Buckingham. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo se aplica y lo que les sugiero es que, debería haberlo dicho antes, mírense la explicación del teorema pi de Buckingham que les he grabado, miren el ejemplo y después vuelvan a escuchar la explicación, con eso yo creo que se van a aclarar bastante. Entonces acá tenemos el siguiente ejemplo que está relacionado con la clasificación de flujos que habíamos hecho en el tema 2 y dijimos, existe la condición de flujo desarrollado y va a estar relacionado con la distancia que recorre el flujo desde la entrada de la tubería hasta un cierto lugar en donde a partir de ahí todos los perfiles de velocidad van a ser iguales. Entonces, la investigación dimensional que se propone estime cuándo el flujo está desarrollado en una tubería recta de sección circular. De sección circular de longitud L para el caso de un fluido incompresible y viscoso. Y lo que tengo que buscar es una función que relacione la variable de interés para poder estimar esa longitud. Entonces, hagamos una lista de qué variables n intervienen. Yo, por ejemplo, digo, mira, esta longitud a la cual el flujo va a estar desarrollado es una función del diámetro de la tubería, de la velocidad a la que está circulando el fluido de la tubería, de la densidad y de la viscosidad. Entonces, voy a aplicar el teorema pi de Buckingham. He listado las variables dimensionales y ahora lo que tengo que hacer es encontrar los grupos pi. Las variables dimensionales las contamos y son 1, 2, 3, 4, 5. Las dimensiones que tienen estas variables son esta longitud, longitud y tiempo, masa, longitud y tiempo, masa, longitud y tiempo. O sea que hay dos de las variables dimensionales por las cuales necesito describir con las tres unidades fundamentales para poder definirla. Entonces se arma la matriz poniendo las unidades fundamentales como fila y las variables dimensionales como columna. Entonces, ¿cómo se arma esta matriz? Fíjense, la longitud solo tiene dimensiones de longitud, por lo tanto, el exponente sería 1. El exponente masa sería 0 y el exponente de t es igual a 0 porque la longitud solo tiene unidades de longitud. ¿Sí? Acá estaría elevado a la 1. Acá, perdón. Lo mismo para el diámetro. Acá estaría elevado a la 1. ¿Qué pasa con la velocidad? Y la velocidad tiene unidades de longitud y unidades de tiempo a la menos 1. Por lo tanto, la longitud está elevada a la 1 y el tiempo está elevado a la menos 1. Lo mismo se hace para la densidad, en donde tengo masa dividido volumen, que sería longitud al cubo, y la viscosidad, como es la viscosidad dinámica, las unidades que conocíamos en el sistema MKS era kilogramos dividido en metros por segundo, por lo tanto, masa a la 1 y estos otros 2 a la menos 1. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es encontrar el rango de esa matriz. Sugiero que repasen cómo se calculaba el rango de una matriz. Entonces, acuérdense de que cuando vimos el producto de potencia, esto es un monomio. Entonces, lo que yo tengo que buscar, a qué potencia debo elevar esto para que me quede con dimensiones de longitud. Entonces, acá lo que se hace es calcular el rango de esta matriz que se hacía de la siguiente manera. Lo voy a decir rápidamente. Primero tengo que ver si hay una matriz de rango 1 que sea, para que sea rango 1 tiene que haber algún elemento de la matriz distinto de 0. Acá ya tengo uno. Ahora, el rango 2 significa que una matriz, que un determinante de 2 por 2 de esa matriz ya sea distinto de 0. Por ejemplo, este. Porque menos 3 por menos 1 es 3. Y el otro es 1 por 0, 0. Esta matriz ya es distinta de 0, su determinante. Esta submatriz. Por lo tanto, el rango ya es 2. Ahora, para calcular a ver si es rango 3, tengo que ordenar esta matriz con filas y columnas y ver si este determinante también es distinto de 0. Entonces acá veo que este es igual a 0.
Este que está acá, tengo 1 menos 1 por menos 1, 1 menos 1 por menos 1 me queda 2. O sea que esto ya es distinto de 0 y después esto, 1 por 0, 0, menos 3 por menos 1 me queda 4. Y como está restando, en definitiva, este ya determinante es distinto de 0 y por lo tanto el rango de esta matriz es 3. No hace falta calcular todo, sino hay que tener vista para ver, ir viendo primero 1, después 2 y después 3. Si este me hubiera dado 0 acá, tendría que decir, bueno, tengo que mirar a otros 3 con estos 3 y fijarme si esta primero de 2 por 2 es distinto a 0 y así. Eso es lo tedioso de esto. Pero he logrado determinar el J, que es igual a 3. En este caso, noten que J, que vale 3, es igual al número de dimensiones fundamentales de mi problema. Podría haber sido menor, en este caso es igual. Entonces luego hago la resta, n menos j igual a 2, que significa que solo puedo formar dos grupos pi adimensionales e independientes. ¿Cómo se obtienen esos grupos pi? Tengo que elegir las j variables dimensionales que se repetirán en todos los grupos dimensionales. Tiene que ser 3. Entonces, ¿cómo las elijo? Como ya dijimos que entre ellas no formen un grupo pi, en mecánica fluida ya dijimos que esto era típico, podría ser otra. Tengo que mirar que entre ellas no formen un grupo pi y ver la receta que les di en la transparencia anterior de cómo deberían elegirse. Entonces, así puedo formar los grupos pi dimensionales ciclando las tres variables elegidas y elevadas a las potencias adecuadas, que serían, si he elegido el diámetro, velocidad y la densidad, sería a la B y a la C, y la que sigue a la potencia 1. ¿Sí? Después tendría diámetro, velocidad, densidad elevada a la ABC, ya dije con la viscosidad a la 1, y después lo mismo a la A, a la B, a la C, y con esta elevada a la 1. Los A, B y C de este conjunto de grupos de variables, obviamente que cuando los calcule van a ser distintos a los A, B y C de este grupo de variables. Y ahí tendrían los dos grupos pi, que son los que ando buscando. Entonces, acá tienen, listo esta sería la segunda variable elegida, lo elevo a la potencia A, B y C. Y me falta ciclar con la otra variable que va a ser ¿cuál? En este caso, la viscosidad. ¿Sí? Entonces, para el primer grupo pi, tengo A, B y C, y esta elevada a la 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Como el grupo pi es adimensional, la masa está elevada a 0, la longitud está elevada a 0, el tiempo está igual a 0, y del otro lado tengo estas cuatro que están elevadas a la A, a la B, a la C y a la 1. A la A, velocidad, densidad a la B, longitud a la C y la viscosidad a la 1. Hago el álgebra que hay que hacer para agrupar los coeficientes, monto mi sistema de ecuaciones y veo cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Fíjense que acá no hay que poner una variable en función de otra, sino que tengo tantas ecuaciones como incógnitas. Luego, de haber igualado eso, tengo mi sistema y esos serían los valores que tengo para A, para B y para C. Por lo tanto, el grupo pi1, ¿qué me ha quedado? Si ustedes tienen un poquito de vista, esto es justamente el número de Reynolds. Un diámetro en la inversa, ¿no?, del número de Reynolds. Si hiciera lo mismo para el segundo grupo pi, ahora la variable que me queda, después de listar las tres que he elegido, fíjense que otra vez están elevadas a la A, a la B y a la C, pero van a ser otros valores los que voy a tener ahora para A, para B y para C. Entonces la variable escogida ahora es la longitud equivalente, la longitud en donde yo voy a tener ese flujo desarrollado que es la que ando buscando. Hago lo mismo y ahora los exponentes son los que ven ahí. Segundo grupo pi es la longitud equivalente a donde ya tengo la longitud de entrada, la llaman no equivalente, pero la longitud de entrada necesaria para que el flujo sea desarrollado dividido el diámetro. Entonces, esa sería mi función.
Por lo tanto, tendría que hacer experimentos en función del Reynolds y acá, para un diámetro de tubería dado como parámetro, ver y mirar dónde empiezan los perfiles a formarse. O sea que, de alguna manera, tengo que hacer los experimentos para poder visualizar eso, pero podría dar una regla una vez obtenido ciertos valores experimentales y después ajustarlo con alguna curva. Al hacerlo de manera adimensional, lo único que tengo es una variable continua, que es la que voy a definir continuamente, un parámetro, y de ahí voy a poder calcular la longitud equivalente. Segundo ejemplo. Imagínense ahora que tengo como problema determinar la presión por unidad de longitud de un flujo que es laminar, incompresible y viscoso que está circulando a través de una tubería recta de longitud L. Supongamos que las ecuaciones diferenciales son muy complicadas de resolver y entonces me dicen, mira, buscar una opción experimental para relacionar las variables de interés porque lo que vamos a hacer es, a partir de las variables que vos definás, vamos a hacer experimentos. Entonces, otra vez hay que hacer la lista. Me están pidiendo caída de presión por unidad de longitud, fíjense que esto no es adimensional, y en una tubería tiene un diámetro, un fluido que tiene una viscosidad, y acá he puesto caudal volumétrico. Fíjense que no he listado la densidad acá. Entonces, podría haberla puesto, sería una variable más que estaría acá. Entonces, al tener esto así, tengo que esta ya necesita las tres dimensiones fundamentales para describirla, por lo tanto, intervienen las tres. Hago la lista de las variables con dimensiones y armo esta matriz como expliqué recién. Entonces, cuando calculo el rango, me fijo otra vez que después de hacer ordenar la matriz, bla, bla, como les he explicado recién, otra vez también vale 3. Entonces acá me dice que 4 menos 3, el número de grupos adimensionales a obtener es solo 1. ¿Y esto cómo es? Y directamente hay que hacer lo siguiente. Vuelvo a escoger estas tres variables, diámetro, velocidad y densidad, y tengo que armar los grupos dimensionales ciclando las variables que no están en esta lista a la potencia 1. Entonces, acá lo hago. Ahí están las tres que escogí. Fíjense que en este caso escogí presión, diámetro y caudal volumétrico. Porque acá la presión hay newton y hay masa. Acá no hay masa y acá hay tiempo y en estos dos no hay tiempo. O sea que esa sería una posibilidad porque entre estas tres no forma un grupo pi. Entonces, listo a la siguiente, a la potencia 1, planteo mi ecuación, armo mi sistema de ecuaciones, quedando de esta forma. Este sería el grupo pi que tengo. Entonces, en definitiva, la relación buscada es la variación de la presión está relacionada con la variación del caudal. Entonces, fíjense que si despejo el caudal, me va a quedar la constante que tengo que determinar. Esto no es pi 31416, sino que es el valor de esa constante, la dimensional para este caso, y está relacionada con el diámetro, la caída de presión y la viscosidad. Entonces, ese valor vamos a demostrar después que es válido solo para flujo laminar. Y eso se ve en el tema 5. En el tema 6, perdón. Veamos este ejemplo en donde lo que pretendo ahora es ver cómo al variar el caudal en el flujo laminar, qué caídas de presiones voy a tener por unidad de longitud debido al flujo de ese fluido por una tubería recta de longitud L. Entonces vamos a tratar de buscar una función que relacione las variables de interés.
hagamos una lista de las n variables que intervienen. Hemos dicho que vamos a tomar cada 10 presiones por unidad de longitud. Noten que esto no es adimensional. Radio, tubería, viscosidad y caudal. Noten que acá, por ejemplo, no he puesto la densidad. Entonces, acá está mi lista de variables dimensionales. Noten que la presión va a necesitar las tres unidades fundamentales. Entonces, tengo la matriz conformada por estas filas y por estas columnas en donde he listado las variables con dimensiones. Cuando calculo el rango de esta matriz, veo que me da igual a 3, o sea que en este caso J igual al número de dimensiones fundamentales. Hago la resta y entonces me queda que el número de grupos dimensionales pi a obtener es igual a 1. Entonces, igual que recién, voy a utilizar la técnica que utilizamos en el producto de potencias para obtener los coeficientes A, B y C de las tres variables que tengo que ciclar, que en este caso he elegido presión, viscosidad y radio, y lo que voy a ciclar es el caudal a la potencia 1. Podría haber elegido otra, como ya habíamos dicho antes, velocidad, densidad y diámetro, pero en este caso no elegí la densidad y la velocidad está metida en el caudal. Entonces, lo que tengo que ver es que el grupo de variables que he elegido, acá tengo masa, acá no tengo masa. Y en el caudal, perdón, acá tengo masa y acá no tengo masa. ¿Sí? Entonces, estas dos no pueden hacer un grupo dimensional. Y acá tengo tiempo y acá no tengo tiempo. Por lo tanto, estas dos no pueden formar un grupo dimensional. Y al no tener masa acá y no tener tiempo acá, estas tres tampoco pueden formar un grupo dimensional. Entonces, elijo las tres que acabo de indicar ahí, por las razones que acabo de explicar, y entonces voy a tener que ciclar la variable que me queda a la potencia 1, y ahí tengo el grupo pi adimensional, que en este caso va a ser uno solo. Entonces, planteo lo mismo que hemos hecho recién, ciclo el caudal como única variable elevado a la potencia 1, armo mi sistema de ecuaciones y veo que una vez que calculo los exponentes me queda esta que sería la fórmula buscada. Una relación entre caudales y cantidad de presiones que es igual a una constante que no es el valor de pi 314, que tiene que ser un valor buscado a través de experimentos. Entonces, note que acá no he tomado la densidad y no he hablado si el flujo es laminar o turbulento. Bien, se ha obtenido una expresión para las caídas de presiones en función de el caudal. Entonces, acá voy a hacer un par de comentarios interesantes para que vean cómo es el contexto histórico a veces de algunos de estos desarrollos, ya que los flujos turbulentos en general han sido más observados que los laminares porque están mucho más presentes en la ingeniería. En general, los que se dedican a la parte experimental han observado la turbulencia durante 2 siglos casi, hasta el año 1940, 1945, un poco antes, eh, sin tener cuidado con los detalles. ¿Y por qué? Porque antes de 1930 los instrumentos para medir flujo eran muy sensitivos a lo que era el registro de rápidas fluctuaciones de las velocidades. Entonces, quienes trabajaban en estos temas reportaban valores medio de velocidad, de presión, de esfuerzo, un poco como lo hacemos nosotros ahora a nivel industrial. El problema es que la turbulencia te puede cambiar mucho el valor medio de una propiedad. Por ejemplo, te puede dar cambios abruptos en los coeficientes que están relacionados con las caídas de presiones. Y, si ustedes se acuerdan de la ecuación de Bernoulli, nosotros teníamos que había un coeficiente de pérdidas por fricción. De alguna manera, ese efecto se está viendo acá. Y este cambio se debe a la turbulencia. Como puede verse en la figura esta, estos resultados son medidas experimentales de un
alemana llamado Hagen, quien ha reportado en 1839 esta dependencia, que es un poco la que se rescata con esta ecuación. Y él se da cuenta de de este cambio en el régimen del flujo, pero no sabía qué atribuirlo porque él había obtenido una expresión de este tipo, pero fíjense que acá la viscosidad, en el delta P que yo estoy marcando, la expresión que obtiene posible es esta, y le funciona bien en la parte laminar. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta de que la constante de proporcionalidad también estaba relacionada con la viscosidad del fluido. Entonces, la fórmula, esta, no funciona en régimen turbulento porque de alguna manera, como les he venido explicando y les voy a seguir contando, la viscosidad es como aumentada por la turbulencia. Entonces, eso es lo que no podía rescatar la fórmula de Hagen en su momento, que es esta que está acá. Y nosotros la hemos reproducido desde el punto de vista dimensional, proponiendo que había un flujo en la tubería, pero no hablábamos si era laminar o turbulento. Entonces, si uno empieza a considerar los efectos de la turbulencia, de alguna manera está viendo que la viscosidad interviene en la proporcionalidad de la ecuación y por lo tanto la pendiente cambia en el caso turbulento. Cuando veamos flujo en tubería, vamos a retomar esta idea y esta idea de adimensionalización y de cómo vamos a ver hay más grupos pi que nos permiten de alguna manera, cuando recogemos esa información, poder expresar la información en gráficos de una manera mucho más útil. Recuerden otra vez el ejemplo de la valija. Si recuperamos más información, las relaciones son más exactas. Esto es para flujo interno. Lo mismo ocurre luego para flujo externo. La turbulencia se manifiesta en ecuaciones y en efectos que en principio no eran rescatados porque se desconocía el efecto de la turbulencia y ya de alguna manera algunos se empezaron a dar cuenta de cómo había que plantear las variables dimensionales y poder calcular así fuerza, y acá fíjense si les da en función del Reynolds, y esto lo podemos ver únicamente a través de experimentos. O sea, la relación está bien constituida porque depende del número Reynolds. El problema es que este cambio lo voy a ver solamente a través de experimentos, y esos cambios están dados por efectos de la turbulencia. Asociados con esta nota histórica que les acabo de comentar, eh, se puede decir que ahora hay teorías más extensivas y experimentos acerca de las inestabilidades de flujo laminar y cómo pasa turbulento, y los cuales nos puede explicar los cambios del flujo cuando pasa un régimen turbulento, aunque la teoría de la turbulencia no esté completamente cerrada. Lo que sí está bastante bien desarrollada es la teoría del flujo laminar y hay muchas soluciones. Hay libros especializados de capa límite o de turbulencia que plantean muchas de estas soluciones para flujos laminares. Por otra parte, no hay ningún análisis que pueda simular la escala fina de las fluctuaciones aleatorias de flujo turbulento y por lo tanto, como les he indicado, la teoría del flujo turbulento sigue siendo semi-empírica y se basa en análisis dimensional y razonamiento físico. Y hasta donde podemos saber, las propiedades del flujo medio solamente las podemos plantear como valores medios relacionados a las fluctuaciones y no relacionados con sus rápidas variaciones. Finalmente, la teoría turbulenta que se va a presentar en este flujo, que hemos dado unas pinceladas en
En el tema 2, pese a que es bastante rústica, es sorprendentemente efectiva para hacer algunos cálculos en el área de ingeniería que nos conducen, como ya he comentado, a resultados del orden de 5 a 10% de lo que sería dentro del rango de certeza que podemos llegar a tener. Nosotros siempre vamos a intentar hacer aproximaciones racionales, las cuales van a tener en cuenta en los efectos de la turbulencia, en el análisis de problemas que tengamos, sobre bases físicas que están bastante bien definidas. Los comentarios que he hecho en la transparencia anterior, de alguna manera, están relacionados con este ejemplo que vamos a ver ahora, porque de alguna manera, cómo voy a sustentar sobre base física los efectos de la turbulencia se discuten de una manera introductoria en este ejemplo que vamos a ver ahora. Supónganse que tienen, otra vez, que tratar de ver cómo cambia la presión en un flujo que es incompresible, viscoso, o sea que un fluido real, hay efecto de pared, y este flujo está fluyendo a través de una tubería recta, otra de longitud L, y otra vez no conozco las ecuaciones. Elegimos una opción experimental y vamos a ver qué variables intervienen. Listamos la caída de presión, el diámetro de la tubería, la longitud de la tubería, la rugosidad de la tubería, la velocidad, la densidad y la viscosidad. Fíjense que ahora el número de variables es mucho más importante que antes y estoy empezando a pensar en los efectos de la pared de la tubería sobre el flujo que tengo en esa tubería y estoy teniendo en cuenta más propiedades del fluido en mi análisis. Entonces, aplico el teorema Pi de Buckingham, lista de variables dimensionales, al menos la viscosidad ya se puede representar con estas tres variables. Tengo que analizar mi matriz ahora, como mucho será de rango 3. Tengo que ver si alguna de estas, de estos determinantes de 3 por 3, es distinto de 0. Les dejo la inquietud para que lo analicen. La cuestión es que sí da 3. Entonces tengo que armar 4 grupos pi ahora. Necesito mucho más trabajo para rescatar toda la información que están introduciendo estas nuevas variables que estoy listando para tener en cuenta. Otra vez, el J es igual al número de dimensiones fundamentales. Tengo que escoger tres variables dimensionales que se repetirán en todos los grupos pi. He escogido velocidad, densidad y diámetro. Y empiezo a armar los grupos pi. Habiendo encontrado ya los grupos pi que tengo que armar, que son 4, la expresión general de los grupos pi, como puede verse aquí, es esta. He escogido velocidad, diámetro y densidad, los que están elevados a esta potencia, y voy a ir listando las otras variables que me han quedado dimensionales para obtener cada uno de los grupos pi. Acá está hecho para el grupo pi 1, como el grupo pi tiene que ser adimensional, listo las variables en forma de dimensión, obtengo los coeficientes, igualo los coeficientes para cada una de las variables fundamentales, obtengo el sistema de ecuaciones, resuelvo y me queda armado el primer grupo pi. Si hago lo mismo para la siguiente variable a listar, que es la longitud, el grupo pi 2 sería este, para la rugosidad el grupo pi es este y para la viscosidad es este grupo pi. Otra vez, fíjense que aparece la inversa del número de Reynolds. Entonces aquí lo que tengo es que pueden ver cómo de alguna manera el Reynolds siempre aparece en flujo viscoso. Entonces noten acá que ahora tengo una relación más complicada, ya que las caídas de presiones ahora dependen de 3 grupos pi, de los cuales tengo que tomar 2 como parámetro y 1 como variable. ¿Por qué lo señalo así? Porque la velocidad es muy fácil de controlar. Mientras que si dejara esto fijo y tuviera que cambiar el diámetro, me cambia en los 3 grupos pi. Podría cambiar la rugosidad,
pero cambiar la rugosidad de la tubería implica cambiar en cada ensayo la tubería o la longitud de la tubería, lo cual es mucho más complicado que dejar estos dos como parámetros, cambiarlos menos que a este otro que puede cambiar de forma continua. Esta expresión la vamos a retomar cuando veamos en el tema 6 el flujo en tubería para el caso de que el régimen del flujo sea turbulento.